Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. Meditamos el Evangelio Lucas 9 del 51 al 56. Escuchamos. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguir alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso, la primera parte del texto. Jesús toma la firme determinación de ir a Jerusalén. Ahora, hay una idea que es muy bonita, anterior. Dice que él, cuando ya se acercaba el tiempo de salir de este mundo, o sea, Jesús no era inconsciente de su situación. Su predicación, su manera de vivir, su manera de presentar a Dios, su fe en Dios. Su fe en Dios, su profunda fe en Dios, sus convicciones firmes de lo que Él ha dicho, de lo que ha hecho, su misión del reino de Dios le ha generado conflictividad. Jesús fue un hombre en conflicto y no le tuvo miedo al conflicto. Toma una firme determinación. Diríamos, va a la boca del lobo, a Jerusalén. Meterse a Jerusalén hiciera meterse a la boca del lobo. Recuerden ustedes que Jesús ha generado conflicto en diferentes puntos de otras realidades y con varios dirigentes del sistema religioso de aquel tiempo. De hecho, Jesús llega un momento en que ya ni a la sinagoga va, porque los conflictos que ha generado han sido fuertes. Y ahora se va a poner a Jerusalén, se va, diríamos, a la boca del lobo, se va donde están los más grandes. Y se va con esta firme convicción de que el Padre es voluntad del Padre. Es parte de lo que Dios le está pidiendo. ¿Tendría conciencia Jesús de que posiblemente todo eso le iba a generar la muerte? Bueno, no lo sabemos así con exactitud. Nosotros ahora sabemos que le generó la muerte, pero de que Él tenía esa convicción, algunos llegan a pensar que no. Algunos llegan a pensar que Jesús mantuvo la esperanza de que, diríamos, la religión oficial judía podía entrar en un camino de conversión y seguir ese proceso de recordar que estaba llamada a ser testigo de la misericordia de Dios en el mundo. Esa era la gran misión de Israel, presentar a este Dios que es amor, que es misericordia. O sea, Jesús era judío, él era parte de su cultura, era parte de su religión. Algunos creen que Jesús siempre como que mantuvo esa esperanza. Sin embargo, las situaciones se fueron por otro lado. Ahora, ¿qué es fundamental en este caso? De que Jesús es determinante. Es determinante en sus convicciones, es determinante en su fe. Su fe en Dios lo ha configurado totalmente. Su misión, el reino de Dios, le ha llevado a traer conflicto, pero él no le tiene miedo. Él asume esa realidad como parte de su vida. Él ha presentado a un Dios de amor. Él nos ha presentado a un Dios de la misericordia, un Dios del perdón. O sea, Jesús no solo hablaba de ideas, sino que su vida transparentaba eso que él vivía. Por eso la fe de Jesús y la vida de Jesús eran totalmente unidas. Jesús era verdaderamente hombre y verdaderamente humano. Las dos cosas se dejaron configurar en su vida. Por eso él mostró con hechos concretos, con su vida concreta, que hay un Dios que ama, que hay un Dios que perdona. Por eso le llamamos ese Hijo de Dios, porque lo vivió tan perfectamente. Hubo una profunda sintonía que Él nos muestra que sí es posible hacer que nuestra vida humana sea una vida divina y que nuestra vida divina sea una vida verdaderamente humana. Vean ustedes ahora esa primera parte del texto, por eso es muy hermosa. Una firme determinación. Jesús era un hombre de determinación. No era un hombre de una doble cara, de un doble discurso. ¿Se han fijado ustedes esos dobles discursos tan efímeros y tan banales
y tan poca cosa que ahora muchos dirigentes usan en el mundo. Pues no, Jesús nos enseña a vivir con esa coherencia que la fe nos pide. La segunda parte del texto es lo que sucede en Samaria. Recuerden ustedes, Samaria y los judíos eran enemigos. Sin embargo, parece que había cercanía, pero no cabe duda que había un conflicto interno entre ellos. Jesús lo entiende. Sin embargo, él no se deja amedrentar y no se deja ganar por esas realidades culturales, ni por los racismos que eran muy propios de ese problema que había ahí. Jesús siempre entra en diálogo con los samaritanos. Recuerden ustedes que con una samaritana en el Evangelio de San Juan se acerca y dialoga con ella y le pide agua. A unos samaritanos también los cura. Después nos pone aquella parábola del buen samaritano. Se ve que Jesús no se deja ganar por esos racismos asolapados que a veces existen y esas proyecciones raras que existen en la humanidad hasta el día de hoy. Dice que manda 2 mensajeros a pedirle alojamiento y al final no lo encuentra porque, bueno, encuentra esta segregación o esta actitud fanática que existía tanto en los samaritanos como en los judíos. Porque la reacción de Juan y de Santiago es: ¿quieres que mandemos a bajar fuego del cielo? Los fanatismos. Qué peligrosos son los fanatismos. Cuando los fanatismos llenan el corazón, la gente se llena de orgullo, de soberbia, y al final no es signo del reino de Dios, no es signo de Dios. La gente fanática es una gente es una gente que internamente está mal. Los fanatismos, ya sea de un lado o de otro, son malos. ¿Que existe fanatismo en nuestra iglesia? Claro que sí. No cabe duda que sí. Hay muchos fanáticos también dentro de nuestra iglesia que agarran el evangelio más que como una manera de mostrar a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios de pleito y a generar conflicto unos y otros. El evangelio es para mostrar a un Dios de amor. El evangelio es para mostrar a un Dios del perdón. El evangelio es para mostrar a un Dios de la misericordia. El evangelio es para configurar nuestra vida con el Señor Jesús, no para pelear. Si el evangelio en vez de generar amor está generando conflicto, no es el evangelio de Dios. Es decir, si el evangelio de Dios en vez de generar puentes, lo que genera es desunión, ese no es el evangelio de Dios. Jesús, ciertamente, por medio de su vida, por medio de su transparencia, generó ese conflicto. No es porque Él andaba buscando el conflicto. Él vivió coherentemente y los demás generaron el conflicto, no Él. Jesús nunca buscó directamente eso. Fue su vida transparente que no cayó bien y eso los otros lo vieron como conflicto. Pero no fue Él. No fue Él que con su fe directamente fue a generar esa realidad. No. Nuestra vida de fe tiene que invitarnos a eso, a la coherencia. ¿Eso nos puede traer conflicto? Sí, pero no por nuestra culpa. Que hay mucha gente fanática que muchas veces se deja atrapar el corazón. Es ahí donde nosotros no debemos caer en esa perversión mental y en esa perversión humana. Hay que vivir con el amor y la misericordia de Dios. Que el Señor te bendiga, que te conceda un hermoso día. Si esta reflexión sirve para evangelizar, compártelo. Y también te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube del Ministerio Buena Nueva. Nos encontramos en otro momento.